Buenas tardes, queridos compañeros. Hoy quiero presentarles el material de orientación para la evaluación de los aprendizajes de la nueva formación docente del profesorado, ¿verdad?, de primer y segundo ciclo de la escolar básica. En este material vamos a encontrar que la evaluación es eminentemente formativa y justamente, ¿por qué es formativa? Porque el sistema de formación inicial docente debe situar, dicen los futuros docentes también, lo que en el futuro ellos van a realizar en su práctica docente, y la idea es que ellos puedan pasar por la experiencia de aprendizaje. ¿Por qué la evaluación es formativa? La evaluación formativa corresponde justamente a un paradigma de la evaluación en la que justamente se habla de una visión prospectiva antes que la mirada retrospectiva. ¿Y por qué de una función prospectiva? Porque justamente la intención es que se realice una evaluación procesual que tienda a la mejora continua. Entonces, no es simplemente una medición de lo que el estudiante aprendió o dejó de aprender, es principalmente una revisión de lo que se aprendió para potenciarlo en el futuro y de lo que no se aprendió para conocer qué hacer al respecto en un plan de mejora que involucra tanto al tutor formador como al estudiante que se está formando para ser docente. En este contexto hay unas características de la evaluación formativa que deben ser aplicados en la formación inicial de los docentes. Se habla del tutor y el estudiante que deben compartir las metas de aprendizaje. ¿A qué le llamamos metas de aprendizaje? Son los objetivos específicos de cada módulo expresados en el tiempo, es decir, la determinación del periodo en que durante el semestre se espera que el estudiante logre esos aprendizajes. Se habla de criterios. ¿A qué le llamamos criterios? Son parámetros, constructos o razonamientos de los cuales se determinan si las metas de aprendizaje fueron o no logradas. Y los indicadores de logro son los enunciados concretos, medibles, tangibles, observables, expresados como conductas observables del estudiante y que permiten decir al tutor o al propio estudiante si tal o cual objetivo han sido logrados conforme a los criterios definidos. Entonces, la propuesta de evaluación de la escolar básica nos habla de metas de aprendizaje, de criterios y de indicadores de logros. El tutor y el estudiante tienen que recoger juntos, dice, una variedad de evidencias. Sabemos que cuando hablamos de evidencias, hablamos de una serie de actividades, de procesos que realizamos para poder recoger. Acá dentro de esta variedad de evidencias nos propone realizar varios procedimientos evaluativos, como por ejemplo la observación, la prueba, el informe. Y nos habla también de la utilización de instrumentos que van relacionados a estos procedimientos. Por ejemplo, dentro de la observación encontramos que hay instrumentos como la lista de cotejo, el RSA, el registro anecdótico, que son instrumentos que podemos utilizar para poder observar y de paso recoger información. Después están las pruebas, que es lo que siempre usamos. Hay diferentes tipos de pruebas orales, pruebas prácticas, pruebas escritas. Dentro de las pruebas escritas encontramos de repente las pruebas con diferentes tipos de ítem, de selección múltiple, falso verdadero, completa, también estudios de casos. Está también acá la parte de eh, pruebas de completamiento, de pareja, son diferentes tipos de ítem. Y a esto le llamamos pruebas objetivas. Después están las pruebas subjetivas de ensayo de composición, explicar brevemente, responder las preguntas. Todo eso entra dentro de las pruebas subjetivas. Entonces, de repente acá nos habla de usar una variedad de ítems para poder hacer nuestras pruebas. Después tenemos los informes y dentro del informe encontramos como instrumento, por ejemplo, autoinforme, bitácora, diario de clase, que son de repente instrumentos que nos ayudan para poder elaborar informes. Los proyectos, que también al hacer un proyecto después recogemos información y elaboramos informe. No es una sola prueba, dice, no es un solo evento. Cuanto más variedad de evidencias sean recogidas, favorece a ambos para tomar decisiones que apunten a optimizar la formación. Esta evaluación se ubica dentro de lo que se llama el paradigma cualitativo.
utiliza justamente un método inductivo y descriptivo. ¿Por qué inductivo? Porque va de lo particular a lo general, y descriptivo porque va describiendo los diferentes procesos y las diferentes acciones que se van realizando a lo largo de ese proceso. Emplea técnicas de recogida de datos basados en la observación, la entrevista, el análisis de tareas, el análisis de datos, que justamente tiene que servir para que podamos hacer lo que se llama la triangulación, hacer una comparación entre los diferentes procedimientos e instrumentos recolectados para después poder tomar decisiones. El alumno docente debe aplicar procesos de la retroalimentación. Por eso justamente nos habla de que la evaluación tiene un propósito fundamental que es la evaluación formativa. ¿Y cuál es su intención? Hacer un seguimiento y facilitar el aprendizaje del estudiante. El propósito principal de la evaluación formativa, dice, no es medir cuánto ha aprendido, puesto que mide sus logros en términos de objetivos claramente establecidos. Y no es comparación competitiva con otro estudiante, sino más bien esta evaluación lo que constituye es una evaluación en el que el estudiante tiene que reflexionar sobre su aprendizaje trabajando con un espíritu no competitivo, sino cooperativo. Y la intención es la mejora continua. O sea, habla por eso de una evaluación formativa, que como su nombre dice, su intención es formarla al alumno del proceso para que vaya adquiriendo habilidades, destrezas, conocimientos y de paso vaya reflexionando el mismo sobre su propio aprendizaje. La evaluación formativa, dice, facilita al estudiante que se prepara para ser docente en su rol activo, en su formación. ¿Y por qué en su rol activo de formación? Porque justamente el estudiante de formación docente también debe conocer las metas de aprendizaje y las estrategias que deben utilizar para desarrollar las tareas, tanto las trabajadas en clase como las de las horas de trabajo independiente. Como sabemos, en los programas de la escolar básica aparecen tareas que se realizan en la clase y hay tareas que se realizan como tareas de horas de trabajo independiente, justamente para poder obtener el crédito. El crédito es como esa serie de tareas que el alumno hace en forma independiente con una carga horaria que le ayuda justamente a ir desarrollando diferentes procesos de aprendizaje. Entonces, los tutores, cuando hablan de tutores, hablan también de la evaluación formativa que permite retroalimentación del tutor en su práctica de enseñanza. O sea, a mí como docente también me tiene que servir esta evaluación formativa, porque a nuestro cargo están los módulos de formación inicial que tenemos que ir viendo y ver en qué medida se está desarrollando y progresando el aprendizaje de los estudiantes. Nosotros tenemos que analizar qué están aprendiendo estos y en qué necesitan que se les ayude. No deben creer que porque haya enseñado una vez un contenido y ya haya sido suficiente para que estos estudiantes lo aprendan. La evaluación formativa permite a los tutores determinar cuáles son los errores de los estudiantes y analizar por qué se producen estos. O sea que a través de la evaluación formativa nos vamos a ir viendo los errores justamente de los alumnos y además de eso ver también qué es lo que les hace falta para poder ir retroalimentando. Entonces, como toda evaluación tiene su función sumativa también, la evaluación sumativa la función sumativa de la evaluación aplica los principios de la evaluación criterial y justamente este proceso tiene un cierre al cabo de un semestre y por lo tanto es necesario aplicar procedimientos para la calificación del estudiante y con ello determinar su promoción al siguiente semestre de formación. Es así que la evaluación formativa genera insumos para calificar y promocionar, es decir, en esta etapa del final del semestre, la evaluación formativa está al servicio de la evaluación en su función sumativa. En efecto, en la formación inicial de docentes se considera fundamental que la evaluación sumativa se realice bajo los preceptos de la evaluación criterial. ¿Por qué evaluación criterial? La evaluación criterial es un modo de comprobar el rendimiento de los estudiantes cuya característica reside en que la apreciación del grado en que han sido cubiertas las metas de aprendizaje se hace en función
de cada estudiante sin compararle con las de sus compañeros. Para poder sistematizar la información al término del semestre, el tutor sistematizará la información y las evidencias recogidas durante el semestre, valorando el progreso que demostraron sus estudiantes en relación con los criterios e indicadores establecidos. Procederá a calificar el aprovechamiento del módulo por cada estudiante en términos de aprendizaje que éste haya alcanzado. Se considerará el progreso del estudiante durante el desarrollo del módulo y no necesariamente el promedio de las puntuaciones. La calificación del estudiante, para la calificación conforme con la evaluación criterial, se establece el punto de corte que diferencia entre estudiantes que han alcanzado las metas de aprendizaje y los que no. Siguiendo la lógica de calificación del sistema educativo paraguayo, se propone que en una escala numérica del 1 al 5, la calificación 2 sea el punto de corte en la calificación. Para determinar la calificación de cada estudiante en la formación inicial del docente, aparece una rúbrica. Esta rúbrica está elaborado con la calificación y los detalles, o también le podemos llamar descriptores. Cuando el alumno va a sacar 5, y acá según el detalle dice que el estudiante logra la totalidad de los indicadores de logro imprescindible y de los indicadores de contingencia. ¿A qué le llamamos indicadores de logro imprescindible? Son los indicadores que de repente elaboramos en función de los objetivos que aparecen en el programa. Y los indicadores de contingencia son otros indicadores que elaboramos nosotros también cuando damos trabajos para poder hacer que el alumno llegue a la excelencia. Entonces, vamos a tener en cuenta acá indicadores de logros imprescindibles e indicadores de contingencia. Entonces, hay dos tipos de indicadores que de repente estamos realizando para poder evaluar. Entonces, va a sacar 5 el que logra totalmente. El estudiante que logra la totalidad de los indicadores de logro imprescindible. Pero además de eso, una mayoría de los indicadores de contingencia, entonces va a sacar 4. El estudiante que logra la totalidad de los indicadores de logro imprescindible, además de algunos pocos indicadores de contingencia, va a sacar 3. El estudiante que logra la totalidad de los indicadores de logro imprescindible, pero no logró ni un indicador de contingencia, va a sacar 2. Y el estudiante que no logra la totalidad de los indicadores de logro imprescindible, aunque haya logrado los de contingencia, va a sacar 1. Entonces, vemos acá que hay una estimación cuándo va a sacar 5, cuándo va a sacar 4, cuándo va a sacar 3. Y para poder llegar a esto, nosotros tenemos que mirar nuestra planilla de proceso. Tenemos que ver los indicadores que ha logrado y en base a eso determinar si lograron totalmente o no lograron. Entonces, por eso es muy importante tener los criterios, los indicadores y ver también nuestros objetivos como metas de aprendizaje. Para promocionar al estudiante, y acá habla de un tema muy importante, la promoción. Al término del semestre, el estudiante que haya aprobado la totalidad de los módulos se promoverá al siguiente semestre y al cabo del sexto semestre tendrá derecho al título de docente. Conforme a la aprobación de los módulos, se consignarán los créditos ganados por cada estudiante en cada semestre. Como ustedes saben, cada módulo tiene su crédito y se va a sumar todo eso para ver cuántos créditos ha logrado en el semestre. En caso de que el estudiante tenga calificación 1 en práctica educativa en cualquiera de los semestres, repetirá el semestre completo en todos los módulos. No habrá fase complementaria para esta reprobación. En caso que el estudiante repruebe uno o la totalidad de los módulos de cualquiera de los semestres, siempre y cuando no sea práctica educativa, se aplicará un plan de mejora en cada módulo reprobado. O sea, si nuestros alumnos se aplazan en uno o en la totalidad de los módulos, y si no es en práctica, se va a aplicar un plan de mejora en cada módulo reprobado. Este plan será construido por el estudiante con su tutor y al cabo de su desarrollo, ya en el siguiente semestre, se aplicará una instancia de evaluación en su fase complementaria. Si el estudiante vuelve a reprobar el módulo en esta fase, entonces repetirá el módulo, solo el módulo reprobado. En cuanto a la escolaridad, al no contar una evaluación de producto, no se exige un porcentaje determinado. Sin embargo, la participación diaria del estudiante en cada uno de los procesos de aprendizaje
es necesaria para un buen aprovechamiento de las situaciones de aprendizaje gestionadas en el aula de la formación inicial de docentes. Si un estudiante no